se levanta un anhelo ferviente en nuestro corazón y le decimos: quiero responder a tu amor. No sé cuántos alguna vez han orado esto y le han dicho: Señor, quiero responder al amor que tú me das. Y de repente nos ponemos a pensar y decimos: yo creo que nunca voy a poder corresponder el amor que Dios nos ha dado, ¿cierto? Nunca voy a poder estar al nivel del amor que Dios nos entrega, porque Él es tan bueno, ¿cierto? Es tan bondadoso, tiene tanta misericordia hacia nosotros, que entendemos que como humanos nunca vamos a estar a la altura del amor de Dios. Entonces por eso el servicio es parte del responder a su amor, ¿cierto? Es parte del decir: Señor, yo no sé cómo responder a todo lo que tú me has entregado, pero te sirvo a ver si de alguna manera me puedo poner un poquito a la altura o puedo pagar un poquito el precio del amor que tú me has entregado. Entonces, yo les pregunto aquí: ¿cuántos quieren responder a su amor? Levante su mano en alto si usted le dice: Señor, yo quiero responder a tu amor. Quiero responder a lo que tú has hecho por mí. Señor, eres tan bueno, tan misericordioso, que yo quisiera, Señor, si hubiera un precio que pagar, entonces, Señor, te entregaría mi vida. Y eso es a lo que hemos llegado muchos de nosotros. Yo le dije al Señor en un momento: Señor, si mi vida te sirve, si es que te sirve, úsala, tómala. Pero aún así yo he entregado mi vida al Señor, me he consagrado a Él. Aún así pienso que no estoy a la altura de todo lo que Él hace por mí. Y esa va a ser nuestra lucha eterna. Jamás vamos a estar a la altura. Entonces todo aquel que tiene revelación del amor de Dios en su vida tendrá simplemente una respuesta de amor hacia Dios. Todo aquel que entiende el amor de Dios hacia su vida, entonces se le será fácil poder responder a ese amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Esta es una respuesta tremenda ante todo aquel que no comprende la dimensión y los límites de nuestro amor. El límite de Dios, la dimensión del amor de Dios, es un amor infinito. Bien. En cambio, el amor del hombre es un amor limitado. Un amor que tiene condiciones. ¿Cierto? Porque nadie quiere estar casado con alguien que no le hace un cariñito. ¿Cierto? Usted no quiere estar casado con alguien que no le dice te amo. ¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado. Nuestro amor necesita una respuesta para llevarse a cabo, ¿cierto? Si usted viera, por ejemplo, que su esposa no lo atiende, que no le ayuda, ¿cierto? O si usted viera que su esposo no está preocupado por la casa, no está preocupado por los hijos, ¿cierto? Usted entendería que esa persona no lo ama, ¿sí? Por eso, porque el amor humano necesita una respuesta para poder validarse. En cambio, el amor de Dios no necesita una respuesta, no necesita una retroalimentación para amarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos amó primero, desde antes de la fundación del mundo, antes que usted y yo pudiéramos siquiera pensar. Entonces Él ya nos amaba, Él ya tenía un amor profundo por nosotros. Entonces, en otras palabras, le amamos porque reconocemos su amor. No le amamos a Él porque somos muy capaces de amar. Le amamos porque hemos reconocido su amor. La capacidad que nosotros tenemos de amar nace de la capacidad que Dios tiene de amar. Y usted me está diciendo: ¿qué está hablando este pastor? Ahora no entiendo mucho lo que está diciendo. Vamos a profundizar, amén. He decidido titular mi mensaje el día de hoy: Dimensiones del amor de Dios. Dimensiones del amor de Dios. Un día escuché esta frase del pastor Juan Carlos Harrigan, que dice: Dios solamente nos revela aquello por lo cual estamos preparados para sobrellevar. Dios solamente nos revela aquello para lo cual estamos preparados para sobrellevar. Es como cuando usted tiene un hijo, ¿cierto? Que es niño. Usted a ese niño probablemente no le habla de sexualidad, ¿cierto? Porque usted dice, seguramente no está ni pensando en eso, ni está preparado tampoco para escuchar de esto, ¿cierto? Pero cuando su hijo cumple 15 años, 16 años, ya su hijo se ve enfrentado a problemas respecto a esto, ¿cierto? Le empieza a gustar la chiquilla del colegio, ¿cierto? Entonces usted necesita ponerle la carga de revelarle lo que significa la sexualidad. Entonces, cuando Dios nos revela algo, nos hace responsable de esa revelación. Es decir, cuando Dios nos revela algo, tenemos que caminar con el peso de poder entenderlo.
Fue lo mismo que le pasó a Adán y Eva en un comienzo, cuando decía que ellos no conocían el bien y el mal, no había una diferencia para ellos. Pero cuando pecan y comen del árbol del conocimiento, entonces Dios, el castigo que ellos reciben, ¿cierto?, es entender la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, si ellos estaban haciendo lo malo, tenían que hacerse cargo de lo malo que estaban haciendo. En cambio, antes de pecar, ellos podían haber hecho algo malo, pero como no sabían que era malo, entonces no era pecado, ¿cierto? Entonces el castigo del hombre cuando peca es entender cuál es la diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces hoy estamos seguros que Dios está revelando acerca de las dimensiones de su amor. Él está revelando acerca de la profundidad de su amor, de la altura de su amor, de la anchura de su amor. Y si Él está revelando esto es porque estás capacitado para cargar con ese peso. Es decir, hoy Dios tiene que traer una revelación a este lugar y usted de aquí va a salir cargadito. Pero ¿qué dice la palabra? Que su carga, que su yugo es fácil de llevar, que ligera su carga, ¿cierto? Entonces cuando Dios nos pone una carga nos ayuda a poder enfrentarla. Cuando viene una revelación a nuestra vida, entonces como que si se añadiera una carga sobre nuestros hombros, en el buen sentido de la palabra, porque quiere decir que entonces nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida y debemos hacernos cargo de esa revelación. No sé si me estoy explicando. Entonces, Dios confía en que puedes comprender cada aspecto de este amor. En la Biblia habla acerca de la longanimidad del amor de Dios. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Longanimidad. ¿Qué quiere decir? Que es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es decir, la longanimidad del amor de Dios significa que es un amor demasiado extenso. Un amor que no tiene fin. Un amor que es constante. Y aquí se conecta un poco con el significado del amor ágape. El amor ágape, que es el amor que Dios tiene hacia nosotros, es un amor que tiene que ver con esfuerzo, que tiene que ver con dedicación, que tiene que ver con dejarlo todo. Por eso nosotros, en la limitación de nuestro amor humano, no podemos amar ágape a nuestra esposa, porque nuestro amor tiene que ver con otro tipo de amor. En cambio, el amor de Dios es un amor ágape, que está dispuesto a dejarlo todo. ¿Dónde le doy el ejemplo de esto? Cuando usted va a las traducciones, en griego, en palabras originales, vamos a Juan 3:16, por ejemplo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, a tal punto que da a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. Entonces cambiamos la frase "de tal manera amó Dios al mundo", cambiamos ese amor por ágape. Entonces, de tal manera ágape Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es decir, el amor ágape no escatima en gastos. El amor ágape no escatima en esfuerzos. Por eso nuestro amor hacia Dios tiene que ser un amor ágape, que no importa todo lo que cueste. Su presencia vale mucho más. Si hay alguien aquí que cantó hoy esa canción, Dios lo va a hacer responsable de lo que hoy ha cantado, de lo que hoy ha prometido. Entonces, la longanimidad de Dios es esforzarse para poder amarle. Muchas veces entendimos que el amor de Dios era fácil, ¿cierto? Era llegar y amar a Dios. Pero la realidad es que para poder amar a Dios es necesario un esfuerzo de nuestra parte. Porque a veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Nadie quiere amar a Dios cuando pierde el trabajo. Nadie quiere amar a Dios cuando pierde un familiar. Nadie quiere amar a Dios cuando estás enfermo. Pero el amor ágape nos conecta a que no importa el precio. Por eso habla la palabra en Romanos 12 cuando dice que la verdadera forma de adorar es entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. O sea, todas las ofrendas que nosotros podemos traer aquí, todo lo que nosotros podamos aportar queda nulo, porque Dios no quiere eso de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestra vida completa. Entonces quiere decir que Dios sí se sacia con tu vida. Quiere decir que tu vida sí le sirve. Venga para acá esa vida que a mí me sirve, que yo sí me sacio de ella. Entonces cuando tú le entregas tu vida a Dios, ya no te pertenece. Ya no eres más tú.
Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que toma decisiones, es Cristo y su voluntad moviéndose a través de mí. Y en ese momento es que tú te vuelves un simple instrumento. Como yo le predicaba a los jóvenes hace muchos años, un Perkin de Dios. No sé si alguien aquí, quizá muchos no conozcan la palabra Perkin. En realidad es una palabra como coa, ¿cierto? Es como una palabra de la cárcel. Me disculpan, hermano, los 6 años que estuve en la cárcel aprendí varias cosas. Y Perkin significa ser como el mandado, ¿sí? Perkin en las cárceles es como al nuevo que llega y lo mandan a lavar la loza, lo mandan a lavar la ropa, ¿cierto? Si usted le dice a alguien de la calle Perkin, hay que tener cuidado, te puede apuñalar él mismo, ¿cierto? No es que yo tenga experiencia en la calle, eso me han contado. Aquí para nosotros significa risa, ¿cierto? Pero en la cárcel vaya usted a decir Perkin. Bien, entonces yo tengo un tema para los jóvenes que se llama Soy un Perkin de Dios. Y esa es la realidad. Nosotros somos el chico de los mandados. Somos el hijo menor de la casa, ¿cierto? Siempre uno que tiene un hijo menor o un hermano menor, el que siempre va a comprar, ¿cierto? A mí me tocó ser el hijo menor. Cuando tenía 10 me mandaba mi mamá porque mis hermanos menores estaban muy chicos para salir a comprar. Entonces llegó un momento que yo crecí y ya los hijos menores, los que iban a comprar, eran otros. Eran mis hermanos menores. Yo ya ahora me quedaba en la casa, ayudaba en otras funciones. Pero muchas veces Dios nos va a tratar toda la vida como el hermano menor. El que está para los mandados. El que está para cumplir la voluntad de Él. El que está solamente para ser un instrumento. Muchas veces Dios no quiere que pienses. Dios quiere que actúes. Dios quiere que Él va a pensar. Y nosotros vamos a ejecutar. Entonces, ¿cuántos están preparados para ser un Perkin de Dios? Yo les digo, Señor, usa mi vida. Si sirve, usa mi vida. Si te es de utilidad, usa mi vida. Entonces vamos a hablar acerca de 4 dimensiones del amor de Dios. Tomado de Efesios capítulo 3, versículo 18. Y en estas 4 dimensiones encontraremos 2 planos. Aquí voy a tratar de explicarme bien. Para los que saben matemática, a lo mejor me van a entender un poquito mejor. Tenemos un plano horizontal, ¿cierto? Este escenario es horizontal. El piso es horizontal, ¿cierto? Todo lo que vemos así, el horizonte, es horizontal. 2 de las 4 dimensiones que voy a mencionar se mueven en un plano horizontal. Bien. Y otras 2 dimensiones, las otras 2 dimensiones se mueven en un plano vertical. Bien, entonces vertical vendrían siendo, por ejemplo, estos pilares, ¿sí? Cuando uno toma una medida desde el techo hasta la pared, es vertical. Para los que saben matemática, plano X y plano Y, ¿sí? ¿Dónde están los mateos? Amén. Plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, el plano horizontal es el que relaciona a Dios con la creación en general. Es el que relaciona a Dios con el mundo. Cuando vamos a hablar de estas dimensiones es cuando Dios se entrega hacia el mundo. ¿Bien? Y cuando hablamos del plano vertical es el que relaciona a Dios con su iglesia. Por eso Dios se entrega en plano horizontal hacia el mundo y se entrega en plano vertical, ¿me habían dicho hacia abajo? Hacia su iglesia. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, primera dimensión. Anchura, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, primera dimensión, anchura. Aquí vemos un plano horizontal, ¿cierto? Cuando hablamos de anchura estamos hablando de esto, ¿cierto? Esta iglesia será, ¿cuántos metros de ancho? No sé, aquel que tenga buen ojo, 10 metros, no sé. Un poco más quizás, no sé. Ahí sí que soy malo. Pero usted, o la abuelita Rebeca, que falleció, y ayer nos reíamos un poco porque contábamos experiencia, dice que cuando una persona llega o llegaba a su lado, entonces ella a todos le decía: usted está más gordito. Algo que no le faltaba a la abuelita era sinceridad. No, y te felicitaba cuando estabas más delgado, ¿cierto? Entonces nosotros, como no somos tan sinceros como la abuelita Rebeca, entonces necesitamos adornar un poquito
la frase, ¿cierto? Entonces decimos, está como más ancho, ¿cierto? ¿Está yendo al gimnasio? No. ¿Está embarazada? No, tampoco. Está como más ancho, ¿cierto? Ancho tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces lo vemos que es en un plano horizontal. Bien. Entonces, ¿cuán ancho es el amor de Dios? Dice la palabra que Él estuvo dispuesto a recorrer lo que fuese necesario por amor. La tradición romana establecía que quienes eran condenados a la crucifixión debían cargar su cruz por medio kilómetro, por 500 metros. Eso es aproximadamente 5 cuadras del centro. ¿Sí? No sé si usted ha ido al centro o le toca caminar constantemente, pero a veces uno camina una cuadra y ya está, ¿cierto? A veces hace tanto calor que simplemente estar ahí parados allá afuera ya estamos todos derretidos, ¿cierto? Imagínense cargar una cruz por 500 metros. Eso es muchísimo. Todo eso tuvo que recorrer Jesucristo para entregarnos salvación. Kilómetros recorrió el Señor cargando su cruz por amor a ti, por amor a nosotros. Es decir, el precio que Él pagó en este plano de anchura, en esta dimensión de anchura, no escatima en gasto, no escatima en limitaciones. ¿Cuántos kilómetros o cuántos metros estaríamos dispuestos nosotros a recorrer? Yo recuerdo cuando comencé con mi esposa, cuando éramos novios y nos estábamos conociendo y nos íbamos a juntar. Su mamá me invitaba a comer a la casa, ¿cierto? Y en ese tiempo yo no estaba trabajando porque estaba en la universidad. Lo cuento, ¿no? Me voy a casar de nuevo, siempre cuento testimonios que después los hermanos me molestan. Entonces yo no tenía plata y yo no le quería pedir plata a mi papá para ir a verla a ella, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué hacía? Caminaba, para los que saben dónde vive el pastor, caminaba hasta la carrera, como 10 minutos caminando. Tomaba una micro, que para los que andan en micro aquí sabrán más o menos de qué se trata, esperar bastante, ¿cierto? Sacaba mi pase escolar, obvio, y pagaba 130 pesos. Como la locomoción aquí en Copiapó no es muy buena. Entonces, llegaba hasta el centro, me paraba en el paradero y tomaba otra micro. Volvía a pagar 130 pesos. Entonces la vuelta me salía 260 pesos. Economía, hermano, pero libre mercado. Ahí sígueme para más consejos de economía. Entonces recorría prácticamente toda la ciudad, como 2 horas en las micros, por 260 pesos, solamente por amor. Solamente por ir a verla a ella. No sé cuántos de ustedes les ha tocado una situación similar. Quizás algunos se vinieron de otro país por amor. Eso, díganme amén nomás. Si yo los conozco, ustedes son, pero por amor, ¿cierto? Estamos dispuestos a recorrer lo que sea necesario por amor. Esa actitud me gustó, mi hermano. Amén. Segunda dimensión, longitud. Aquí seguimos en un plano horizontal. ¿Qué significa longitud? De largo, ¿cierto? Esta iglesia tiene desde las pantallas hasta la puerta, no sé cuántos metros, no me quiero casar con 20 metros, vamos a decir, de largo. Bien, entonces ya hablamos de la anchura, ahora estamos hablando de lo largo, bien, de la longitud. Entonces, ¿cuán largo es el amor de Dios? Dice la palabra que el amor de Dios nunca comenzó, porque siempre ha existido. Donde comienza Dios, comienza su amor. Porque dice la palabra, no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Entonces donde Dios comienza, comienza el amor. Yo el otro día conversaba con los hermanos de Casa de Reino y yo les decía, la creación de Dios, ¿cierto? El existir de Dios, porque típico que nos van a preguntar, ¿quién creó a Dios? ¿Cierto? Como contaba el Fran el otro día, ¿quién creó a Dios? Es que Dios no se puede regir bajo normativas terrenales. Nosotros tenemos un tiempo, un crono, ¿cierto? Pero Dios no se rige bajo esa misma normativa de tiempo. Dios es sobrenatural. Él rompe las barreras del tiempo. Nadie sabe cuándo Él fue creado. Entonces, cuando entendemos que Dios comienza a existir, entonces comienza a existir el amor de Dios. Como no tenemos determinación de cuándo comenzó a existir Dios, entonces entendemos que Dios es el alfa y la omega. No tiene inicio. Y esa va a ser una duda que probablemente toda la humanidad va a tener hasta que Él venga. Quizá algún día cuando estemos en su trono adorándole, ¿cierto? Le vamos a decir, Señor, ¿cuándo comenzaste a existir?
Y quizás ahí solamente en ese momento vamos a resolver esa duda. Pero probablemente esa respuesta nunca tenga respuesta, valga la redundancia. Esa pregunta nunca tenga respuesta, porque Dios rompe la barrera del tiempo. Entonces, ¿cuán largo es el amor de Dios? Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo nos eligió Dios. Algunos nos creemos bacanes y decimos, yo acepté al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando yo elegí por Dios, ¿cierto? Y eso no es verdad, Dios nos eligió primero. Que ni siquiera en esto tenemos nosotros autoridad. Ni siquiera en haberlo elegido a Él tenemos nosotros autoridad. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces muchos han creído que Jesús es el plan B de Dios. Como el hombre pecó, entonces mandemos a Jesús para redimirlo, como para que funcione el plan. Pero ahí hemos estado equivocados, porque Jesucristo desde antes de la fundación del mundo ya estaba creado. Ya sabía que en algún momento iba a bajar a la tierra. Dios, desde antes de crearnos a nosotros, desde antes de que el hombre pecara, entonces ya sabía que en algún momento tenía que venir a salvarnos. Eso es porque Él es omnisciente. Eso es porque Él rompe las barreras físicas, terrenales. Nosotros no podemos asociarle un fundamento físico a alguien que es eterno. ¿Sí? Entonces, por eso dice la palabra que en el principio estaban, ¿cierto? Dice que Dios los creó a imagen y semejanza, ¿cierto? Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, habla en plural, ¿cierto? Dice, hagamos conforme a nuestra imagen. O sea, Dios estaba hablando con alguien, y muchos creen que en ese alguien tenía que ver con Jesucristo y con el Espíritu Santo, que ya estaban designados para la tarea que iban a ser encomendados durante todo este tiempo. Amén. Número 3, profundidad. Entonces aquí cambiamos nuestro plano. Recién estábamos en un plano horizontal, ahora vamos al plano vertical. Cuando hablamos de profundidad hablamos hacia abajo, ¿cierto? No sé si alguien aquí ha trabajado en construcción, ¿cierto? Hay que hacer un hoyito, ¿cierto? Hay que cavar una zanja. Para los que no saben, una vez un jefe dijo, no, si es 1 metro nomás de profundidad, hay que cavar. Para los que hemos tirado palas, sabemos que 1 metro es 1 metro, ¿cierto? No es cualquier cosa. Lo que te dicen, no, dale 1 metro nomás, son 10 metros de largo y 1 de profundo. 1 metro de profundo, hermano. Eso es mucho, ¿cierto? Ya uno necesita una máquina, ¿cierto?, de apoyo, porque ya no puede más de profundo. Entonces, ¿qué sería profundo? De que yo baje este nivel. Aquí estoy a una profundidad. No sé cuánta distancia hay, ¿sí? Pero aquí estoy a una profundidad debajo del escenario. Cuando usted va al mar, se mide, ¿cierto?, por profundidad. Los hombres hemos podido llegar a cierta profundidad solamente, porque después de ciertos metros hacia abajo, ya el hombre no puede resistir, ya no puede respirar. Incluso hay máquinas que ya no dan la talla como para poder seguir bajando. Entonces, en lo profundo siguen habiendo misterios que el hombre no va a poder reconocer jamás. Entonces, el plano vertical hacia la iglesia. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Cristo estuvo dispuesto a vencer hasta lo más profundo del infierno y del pecado. A través de su sacrificio, Cristo ha tomado las llaves del pecado y de la muerte en el infierno para salvarnos. Dios dejó su naturaleza, descendió a la profundidad, a su posición más baja por amor. Es como decir que nosotros por amor nos convirtamos en un perro, o en algún momento el pastor dio el ejemplo, es como si nosotros nos transformáramos en moscas. ¿Escuchó usted eso alguna vez que el pastor dijo? Es como que nosotros vengamos y yo, Kevin, me hago una mosca y ahora salvo a todas las moscas del mundo. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Nadie, ¿cierto? Nadie estaría dispuesto. Entonces esa analogía se podría tomar para Dios. Dios se hizo carne, se hizo humano, se hizo pecador, se hizo carne, ¿cierto? Para poder salvarnos. O sea,
bajó, se profundizó en la tierra para poder entregarnos su amor. Ahora le pregunto, ¿cuán profundo es el amor de Dios? No tiene límite, no tiene un pago. ¿Cuánto? Si alguien nos dijera cuánto pagarías por la crucifixión de Cristo, no tiene un precio. Por eso dice, no importa lo que cueste, porque nunca vamos a conocer ese valor. Dimensión número 4, altura. Altura, ¿cierto? Lo que dice en Efesios que leíamos recién, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Altura, esto sigue en un plano vertical. ¿Cuán alto es el amor de Dios? ¿Cuán alto es el amor de Dios? Dice la palabra que Él ascendió a la gloria y está sentado a la mano derecha del Padre. Para los que estuvieron, ¿cuántos comenzaron a ir a Casa de Reino este martes? Amén, levante su mano a ver cuántos somos. Faltamos harto, ¿cierto? Y en la Casa de Reino estábamos hablando en la introducción, ¿cierto? De la caída de Luzbel. Entonces veíamos que Luzbel envidia el trono de Dios. Dice, yo me quiero sentar ahí. Yo quiero ser como ese. Y trata de armar una rebelión la que no le resulta, ¿cierto? El diablo es enviado a la tierra, al infierno, como castigo, ¿verdad? Y trae a la humanidad para avergonzar al diablo, ¿cierto? Algunos decíamos, no me acuerdo quién dio el ejemplo en la Casa de Reino, pero decía que Dios mandó al enemigo a la tierra y de esa misma tierra construye al hombre. Es decir, usted y yo hemos sido diseñados para avergonzar al enemigo, para cumplir lo que Dios quiere recuperar, ¿sí? Entonces, dice la palabra que cuando se terminen nuestros días, cuando usted y yo seamos arrebatados por el Señor Jesús, nuestro lugar de destino es sentarnos junto a Jesucristo, a la diestra del Padre. Es decir, escuche esto, el lugar que tanto deseó Satanás, el lugar que tanto deseó Luzbel, es para nosotros. Es para nosotros. Dios ha destinado un lugar de gloria. Entonces, ¿cuán alto es el amor de Dios? Si pudiéramos pagar una entrada para entrar al reino de los cielos o entrar al trono de Dios, ¿cuánto pagaríamos? No importa todo lo que cueste. Entonces, ¿cuán alto es el amor de Dios? En esas alturas, en ese trono, Cristo reina. Aún estando en alturas de gobierno, Él no nos ha olvidado. Tenemos un Dios que, a pesar de que está rodeado de plena adoración, con eso Él se podría satisfacer. ¿Para qué más adoración, cierto? Nosotros aquí decimos con un culto de hora está bien, ¿cierto? ¿Para qué más? Dios podría satisfacerse con la adoración de los ángeles, pero Él está buscando algo mayor, una iglesia que le adore, una iglesia que cante desde su corazón, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Esos buscan al Señor. Yo no sé si aquí hay alguien adorador. Aquí hay alguien que adore al Señor. A eso busca el Señor. Dios rechazó la adoración de Satanás por escucharte a ti. Entonces muchas veces nosotros creemos que Satanás tiene mucho poder, ¿cierto? Hay un pastor que predica y cuando tiene que nombrar a Satanás dice, Satanás, Dios lo reprenda. No tenemos por qué tenerle miedo a alguien que es completamente inferior que nuestro Señor. La palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Entonces todas nuestras aflicciones ya fueron vencidas en la cruz. Por eso yo te digo, Dios, Jesucristo, rompe la barrera del tiempo. Porque tú me dices, ¿cómo estoy enfermo entonces si Dios ya venció las enfermedades? No tiene que ver con aflicciones físicas, no tiene que ver con un cronos, tiene que ver con el tiempo de Dios. Entonces Él está en altura, Él está en un gobierno, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y aún así incluso está pensando en tu enfermedad, en tu problema, en tu crisis económica, en tu corazón. Muchos aquí hemos llegado con el corazón roto y al conocer al Señor, algo cambia en nosotros, algo cambia internamente para siempre. Entonces, ¿cuál fue su nivel de amor? Lo voy a ejemplificar en esto. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18.
Génesis 3, 17, 18 dice, cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Así le dice el Señor, le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá la tierra. Escuche esto, no se desconecte. Vamos a Mateo 27, versículo 28 y 29. Jesucristo siendo clavado en la cruz. Mateo 27, versículo 28, 29 dice, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. No sé si alguien captó el detalle en estos dos versículos. Pero Jesucristo lleva una corona de espinos sobre su cabeza cuando es crucificado. ¿Qué detalle tiene esto? Es que cuando el hombre había pecado, su maldición sería que la tierra le produjera espinos, que ya no le produjera frutos. La tierra le iba a producir espinos, y a través de esa corona Dios nos está diciendo, lo que era maldito, ahora lo llevo a santificación, ahora lo llevo a salvación sobre mi cabeza. Esa corona me está matando, esa corona me está dañando, pero lo mismo que te había maldecido un día, hoy para ti es salvación. Alguien tiene que agradecerle a su Señor en este día por una corona de espino. Te hiciste rey por siempre. Cuán profundo es su amor, cuán largo es su amor, cuán ancho, cuán alto es su amor. Jamás lo vamos a saber. Solamente tenemos la certeza de que con una corona de espinos Él reina para siempre. Él reina para siempre. Y aquella humillación que el enemigo quiso llevar en nuestra contra, esa humillación que Dios quiso llevar en contra de nosotros, que el diablo quiso llevar en contra de nosotros, entonces Dios la santifica. Dios se hace cargo de lo que nos correspondía llevar a nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que lidiar con los espinos de la tierra. Éramos nosotros los que teníamos que tirar pala para limpiar la tierra. No sé si alguien aquí ha tenido algún terreno alguna vez y le toca sacar las malezas. Qué trabajo tan difícil, tan fome estar en el sol. Pero a través de su sacrificio, Cristo nos dice, yo voy a hacer el trabajo que te correspondía cargar a ti. Te entrego la salvación que te correspondía obtener a ti. Entonces todos nosotros somos salvos no por obras, sino que por gracia. Si alguien aquí desperdicia o desprecia la salvación que Dios le ha entregado, no está desperdiciando la salvación de Dios. Está despreciando el acto de la crucifixión. Cuando uno dice, no, que yo no quiero ministrar porque soy muy pecador, entonces estamos invalidando, estamos diciendo que el poder del pecado es mayor que el poder de su gracia. Y cuando nosotros caminamos en la verdad de que su gracia sobreabunda en cada pecado, porque la palabra dice, ¿cierto?, que donde hay pecado sobreabunda la gracia de Dios. Donde hay un pecado, entonces vienen dos sobre gracia. Hay una cobertura que Dios ha deseado entregar a su iglesia, pero la religiosidad, pero los pensamientos del mundo, pero los ataques del enemigo nos impide entender de que su amor es infinito, de que su amor no tiene limitación. Su amor ágape no le permitió escatimar en gasto al entregarse por nosotros. Escuche esto. Espiritualmente, Jesucristo ha invalidado toda legalidad por causa del pecado. Muchos de nosotros hemos caminado chueco, hemos cojeado durante años porque hemos estado en pecado. Pero hoy lo que Dios busca de nosotros es que podamos comprender el poder de la gracia que Él ha depositado para nosotros. Que no hay pecado que pueda limitar lo que Él ha hecho.
Y escuche esto. Avanzamos un versículo en Efesios 3. Vamos a Efesios 3, 18, 19. Vamos a leer los dos. Efesios 3, 18 y 19 también. Ya leímos Efesios 3, 18. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Hay alguien aquí que ya lo entendió? ¿Hay alguien aquí que ya entendió este mensaje? Nuestro destino en el pecado era jamás entender el amor que excede todo conocimiento, pero a través de su sacrificio, entonces Él nos entrega la oportunidad de poder entender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho y cuán largo es su amor. A través de su sacrificio es que Él nos entrega la capacidad de poder entenderlo. Probablemente estábamos destinados a jamás entender lo que Dios quería hacer con nosotros, pero en su misericordia, en esa cruz, en esos clavos, en esa corona de espinos, entonces es que nuestro destino cambia para siempre y nos volvemos parte del plan. Estábamos destinados a mirar por la ventana a Dios, cómo Dios actuaba, pero a través de ese sacrificio Dios nos abre Él mismo las puertas para entrar, cenar con Él y servir con Él. Hoy tenemos una oportunidad tremenda, amados, de entregar nuestras vidas completamente a Él, de entregar todo lo que somos. Es que el hombre jamás vive pleno si vive fuera de Dios. Y es que a través de su sacrificio nos entrega la capacidad de poder comprender que su amor no es ancho, ni es largo, ni es profundo, ni es alto. Póngase de pie, por favor. Adoramos al Señor. ¿Cuántos en esta tarde pueden levantar palabras de amor a su Señor? ¿Cuántos pueden decir: Jesús, gracias por tanto amor? Gracias por esa bendición. Gracias, Señor, por responder, por permitirnos responder. Señor, por hallar en nosotros la capacidad, Señor, de amarte. Por hallar en nosotros, Señor, la habilitación de poder tener una relación contigo. No éramos nada sin ti, no íbamos a lograr nada sin ti, pero en esta tarde entendemos que ese amor que excede todo conocimiento, podemos conocerlo a través de Jesucristo. El amor que excede todo conocimiento. Sabemos que el conocimiento del amor de Dios supera nuestra capacidad humana, pero a través de Jesucristo es que nuestra incapacidad humana se vuelve capaz delante de sus ojos, se vuelve habilitada delante de sus ojos. Es que hoy somos aptos para entrar a su cruz, es que hoy somos aptos para entrar al trono de su gracia, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que por lo que Él hizo por nosotros. ¿Hay alguien aquí que se quiera aprovechar de esa gracia? Alguien aquí que le quiere decir: Señor, yo me tomo de este ofertón. Ni en París ni en Falabella voy a encontrar una oferta como esta. Hoy es el día de la oportunidad de poder reencontrarnos con el amado. Hoy es el día de poder aceptar esa gracia. Que hagamos lo que hagamos, jamás se va a despegar de nuestras vidas. Alguien aquí que levante palabras de adoración. Alguien aquí que cante cánticos de libertad, porque somos libres de todo pecado. Somos libres de todo cautiverio, libres de toda opresión del enemigo.